Muy, pero muy buenas noches, sea usted bienvenido a este programa que hemos llamado La Clave. Vivimos días preelectorales, ya están lanzadas las campañas. Hoy, usted sabe, el presidente Javier Milei no pudo hacer campaña electoral en Tierra del Fuego, tuvo una especie de ataque de parte de sindicatos de la UOM y de ñoquis que responden al gobernador kirchnerista, tuvo que hacer algo así muy rapidito e irse. Es grave institucionalmente que el presidente de la nación no pueda ni siquiera expresarse políticamente, es uno de los datos, pero estamos en campaña, usted lo ve en toda la publicidad oficial y hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con tres personas de distintos temas, pero en muchos casos vinculados a las elecciones tan trascendentes del 26. Primero, el doctor Carlos Federico Ruccau. Vamos a hablar absolutamente de todos los temas, hacia dónde va Milei, está construyendo lo que finalmente él destruyó, la economía la vamos a tratar de analizar con un hombre, un profesional de fuste como es Ramiro Castiñeira, y también vamos a conocer a Roca, que es Gonzalo, es el candidato de la Libertad Avanza en Córdoba, el que va a tener la responsabilidad de enfrentar electoralmente nada menos que al gobernador, al exgobernador de la provincia, Juan Schiaretti. Pero no queremos que el árbol de las elecciones nos tape el bosque de temas trascendentes que tienen que ver con barbaridades que están ocurriendo en la sociedad, con muestras claras de una descomposición cultural y social que lleva a que aparezcan los viejos fantasmas del antisemitismo. Por eso quiero arrancar con esta columna editorial que está fuera del plan electoral, por supuesto. Mire, en la calle de Champañá de la localidad de Canning hay una escuela privada que se llama Humanos, pero el escándalo que nos conmovió fue producto de unos alumnos que vomitaron un antisemitismo repugnante e inhumano. En el micro que trasladaban a estos estudiantes de fin del secundario en su viaje de egresados por Bariloche, algunos de ellos cantaron a voz en cuello celebrando que hoy quemamos judíos. ¿No me lo cree? Hoy quemamos judíos, 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 hoy quemamos judíos. Este video, posteado a modo de denuncia por Dani Lehrer, desató repudios de todo tipo. Al parecer, estos muchachotes compartían el colectivo, el hotel con chicos de la Hort, una escuela de raíz judía, pero que hoy tiene una gran diversidad de estudiantes de distintos credos y orígenes. Otro tema grave es que en el video, lo acabamos de ver, se ve una persona mayor, un adulto, dicen que es el coordinador de la empresa de turismo Baxter. Ahí lo estamos viendo en el círculo rojo que lo hemos dibujado. Y además que se suma a los gritos y a las arengas de los antisemitas de esos cánticos. Hay que decir que también esta persona, según ha dicho la empresa, ya ha sido cesanteado, ha sido echado de su cargo. Hubo comunicados tanto de la escuela como de la empresa repudiando lo ocurrido, tomando distancias de semejante salvajismo y prometiendo sanciones a los autores de esta provocación. Mire, sería conveniente para deslindar todo tipo de responsabilidades que sean sancionados con fuerza y sin contemplaciones para que sea ejemplificador hacia los estudiantes y hacia las empresas de turismo, para que esto no quede impune o simplemente como una travesura. La empresa ya tiene antecedentes. En agosto del 2016, integrantes de una escuela alemana de Lanús ingresaron al boliche Cerebro en Bariloche con brazaletes con cruces esvásticas y bigotes simulando a Hitler y agarraron a trompadas a los alumnos de una escuela de la colectividad judía. Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, definió que hay que trabajar más en la enfermedad que en el síntoma. Y el presidente de la DAIA, Mauro Bernstein, aseguró que la solución es por el camino de la educación y las denuncias, por supuesto, ante la justicia para que sean castigados los que cometieron delitos. Es que ya hay varias denuncias en los tribunales, pero está claro que hay que establecer las responsabilidades de la escuela, de la empresa y además de los valores que se inculcan en las familias. El presidente Javier Milei posteó en X repudiable con mayúsculas y fin.
Ahí lo estamos viendo. La gravedad del caso se multiplica porque no estamos hablando de historia, no estamos hablando de los hornos crematorios donde los nazis de Hitler incineraban judíos y otras minorías hace 80 años. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 2 años. Miren, mañana es el acto de homenaje a las víctimas para exigir que el grupo terrorista Hamás devuelva a los 48 rehenes, 28 de los que están muertos y 20 a punto de morir, entre los cuales hay 4 argentinos. El 7 de octubre del año 2023, luego de invadir el territorio de Israel, miles de criminales de guerra de Hamás se lanzaron a la cacería de civiles. Asesinaron a más de 1.200 personas, secuestraron a 251 y quemaron judíos, como decía el coro de los estudiantes de la escuela Humanos, entre comillas. Fíjese. José Luis, el abuelo de los niños, es argentino. Fue incinerado junto a su esposa Margit. Las llamas chamuscaron todo. Ese día de holocausto se produjo el mayor asesinato de judíos desde el nazismo de Adolf Hitler. Recién lo veíamos, ¿no? El argentino José Luis Silverman y su esposa peruana, Margit, murieron incinerados en su propia casa, hablando de quemar judíos, ¿no? Durante varios días no se supo nada de los abuelos de Kfir y de Ariel, hasta que los antropólogos del Estado encontraron en el suelo, literalmente entre las cenizas, un pedacito de diente, un pedacito de cráneo, que certificó que los habían prendido fuego. Y no fueron los únicos. Las llamas consumieron hogares, mientras los gritos de auxilio quedaban ahogados por el caos. Niros quedó marcado para siempre como símbolo del costo humano del odio. La escuela Humanos, entre comillas, que ofrece educar en valores, fue nominada como embajadora de la paz. Lo que pasó en ese colectivo, en ese ómnibus, debe ser aclarado en todas sus aristas y nadie debe quedar impune. Pero es muy probable que el tsunami de antisemitismo que estalló en el mundo tenga algo que ver. Fue patético ver a Cristina, ya lo comentamos, decir que Israel está cometiendo un genocidio cuando ella fue la autora intelectual del tenebroso pacto con Irán, cuyo principal objetivo fue lograr la impunidad para los terroristas que volaron la AMIA, el atentado terrorista más grave de la historia argentina. También es aberrante que Pedro Sánchez fomente desde el Estado español todo tipo de apoyo a los grupos que bancan a Hamás, simplemente para ocultar el desastre que es su gobierno, la caída a pique de su popularidad y que su entorno familiar y partidario está acusado de graves hechos de corrupción. Otro energúmeno fanático es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un delirante que de la mano de otro fascista de izquierda como Roger Waters no pierden oportunidad de atacar al pueblo judío disfrazando su discriminación de antisionismo. Ahí lo estamos viendo. Vivimos momentos donde la historia retrocedió y perdió la memoria de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el nazismo. Primero intentaron negar que los campos de concentración hayan existido, pero después de negacionistas pasaron a intentar repetir la maquinaria de la muerte que implica quemar judíos. Son antisemitas inhumanos. Le doy mi palabra y le quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. Y van a comprender a fondo lo que significó quemar judíos hace 80 años y hace 2 años. Gracias. Bueno, he prometido la posibilidad de conversar con el doctor Carlos Federico Ruccau. A veces pienso, vicepresidente, canciller, ministro de Trabajo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro del Interior, ministro del Interior, embajador en Italia. Embajador en Una vida. Bueno, tengo un montón de años. ¿Cuál
le da más satisfacción? ¿Cuál fue la que la pasé mejor? Embajador en Italia. Embajador, bueno, eso es lo que pasó mejor, pero la que le da más satisfacción como Vicepresidente de argentino, Menem. Vicepresidente de Menem. Sí, sí, porque era muy grato trabajar con Carlos. Claro. Era un tipo con el que tuvimos muchas diferencias, usted lo sabe. Porque, Sí, yo cubría en esa época en Clarín. Pero siempre con mucho respeto, Claro. acatando obviamente al presidente, pero aceptando él las discusiones. Yo la pasé muy bien. Interesante. Carlos, vamos a hablar un poquito de política argentina, pero también de política Con mucho internacional. De lo de Argentina, ¿cómo cree, no por las encuestas, sino por el olfato y el conocimiento periodístico, que finalmente el 26 de octubre, cómo va a ser la performance electoral del gobierno nacional? Porque hace 2 meses decían que la Libertad Avanza ganaba con amplitud, luego de las elecciones de la paliza en la provincia de Buenos Aires, todo lo contrario, que se cae a pedazos, y ahora están hablando de cierta paridad. ¿Cómo cree que va a reaccionar Bueno, la primero gente? depende cómo lo veamos. Yo creo que a nivel voto global, que es como lo va a leer seguramente el periodismo Sí. en la noche de la elección, Del 26. sí, va a sacar una diferencia a favor la Libertad Avanza. Sí. Sí, ¿por qué? Y porque el kirchnerismo está cayendo. El kirchnerismo en Córdoba no va a sacar más del 4 o 5%. Ah, no, por supuesto. En Santa Fe, bueno, pero sacaba el 17%, Claro. en Córdoba. Claro. En Santa Fe va a ir por tercios, seguramente ganando en Santa Fe la candidata que es la vicegobernadora. La candidata de Puyaro. Del Exactamente. Después usted va a tener una capital federal donde la Libertad Avanza va a ganar por muchos puntos, yo creo cerca del 40%. Una provincia de Buenos Aires donde hasta ahora está abajo, pero no tanto como en la elección del 7, porque ahora no hay aparato jugando. Claro, Los claro. intendentes que no son de la Cámpora no le gusta nada esta lista, y al propio Kicillof no le conviene que la lista de Cristina Claro. tenga tantos votos como él, porque él intenta hacer el reemplazo. Ahí yo lo que creo es que el gobierno tiene que mostrar que se enfrenta a varios candidatos. Ahí no tiene que polarizar, Claro. porque ahí no está solamente el candidato de Unión por la Patria, está Randazzo, Claro. que es Schiaretti y que ya se enfrentó a Cristina, con lo cual tiene un público. Está el intendente de Esteban Echeverría, Grey, Claro. un tipo que es peronista histórico, un tipo muy respetado, Sí, señor. que los intendentes muchos lo van a ayudar, aunque no diciéndolo, porque es uno de ellos. Claro. Y en la lista de Cristina, ella no puso ningún candidato de los intendentes. Claro. Entonces, a mí me da la impresión de que hay mucha alternativa al gobierno y eso le va a permitir achicar diferencias. Veremos. Yo lo que sí tengo claro, y lo vengo explicando en muchas charlas que doy, el gobierno va a sacar 11 senadores más de los que tiene hoy. 11 senadores. Sí, va a pasar de 6 a 17. Ahora, eso no le significa otra cosa que ir teniendo una pared de defensa. No va a poder imponer leyes. En la Cámara de Diputados... Pero va a poder frenar juicio político. Sí, sí, totalmente. Sí. En ambas cámaras. Claro, en ambas cámaras. En ambas bueno, cámaras eso es una tranquilidad para los inversores. Y para las instituciones, y para para los las presidentes de instituciones. ganar en las elecciones no querer voltearlo, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que además Milei se va a encontrar que lo que quiere hacer de nuevo, por ejemplo, la reforma laboral, va a tener que pactarla con los gobernadores, no con el kirchnerismo que va a Claro. poner siempre trabas, ¿no? Con el kirchnerismo nada, digamos. El kirchnerismo es una de las dos oposiciones. Yo digo, Milei enfrenta a nivel nacional la coalición de los gobernadores peronistas y radicales, Sí. Córdoba y Santa Fe nada menos, Nada menos. nunca la habían logrado hacer. No. En mi época, acuérdese, de la Sota y Reutemann, Y yo no. terminé arreglando con Reutemann, Claro. y de la Sota arreglando con un hombre que hoy es intendente de la Ciudad de La Plata. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay una novedad que hay que mirarla, que van a tener bastantes votos y que van a poder ayudar al gobierno en aquello en lo que coincidan. Ya. Parece que está tratando, creo que no lo siente mucho, no sabe, por ahí no tiene una expertise en el tema del diálogo político, pero bueno, dicen que ya habló este fin de semana con Mauricio Macri, esto de que empiece a ir a las provincias, de que empiecen a citar a los gobernadores para conversar. No creo que los gobernadores ahora quieran acordar nada, No, falta pero es para tan poco para las después. elecciones, pero es para después, para construir una masa, sobre todo en el Congreso, ¿no? Bueno, de Una ahí, masa para sacar leyes. de como ahí dice la usted. importancia de la presencia de Guillermo Francos, potenciado porque Lisandro Catalán sea el ministro del Interior, Claro. que es un hombre de su confianza que ya venía hablando con los gobernadores. Claro. Los gobernadores, hasta que haya elecciones, se van a poner hostiles. Claro. Ahora, el tema es que pasa después del 10 de diciembre, Claro. cuando hay otras realidades, y la Argentina necesita paz social, necesita que el cambio avance y que no retrocedamos. Yo creo que
hablábamos antes, ¿no? A esta altura de mi vida yo me defino por lo que no me gusta. Claro. No soy un fanático de aquello que voto, Claro. ni acá ni en el mundo, ¿no? Pero- Yo cuando digo claramente, yo soy trumpista, no, pero no soporto a Maduro y Petro, ¿no? Por supuesto. Dos verdaderos delincuentes disfrazados de presidente. Uno un usurpador y el otro un tipo que ha llegado a decir en el ámbito de las Naciones Unidas que hay que hacer un ejército para atacar a Israel. Le digo, ¿cómo se puede ser Un tan delirante, salame? se ha convertido en un fanático delirante Claro, fuera de la es el realidad. presidente de Colombia, Claro, no es nada el menos. presidente de un paisito desconocido. Es un gran país, Colombia, con una gran Claro. población, con gente que yo hablo mucho. Acá yo me encuentro mucho en el supermercado cuando voy, sobre todo con venezolanos, pero también con colombianos. Y me dicen, gracias por decir la verdad de nuestros países. El otro día un venezolano llorando me decía en el supermercado, mire, acá estoy bien, pero yo quiero volver a mi patria, es Por mi supuesto, país. como todos. Y bueno, y ahí está mi mamá que está enferma. Hay hambruna en Venezuela, mi estimado Alfredo. Hambruna en Claro. Venezuela. ¿Quién hubiera pensado? Ni Increíble. siquiera en época de Chávez, ¿eh? Claro. Ni siquiera en época de Chávez se llegó a esto. No, Maduro ha chocado absolutamente todo, cada vez más autoritario, cada vez más presos políticos, cada vez menos democracia, menos república. Y bueno, y ahí me lleva al otro tema que usted sigue tan de cerca. Hay informaciones que dicen que el Trump ha instruido a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que actúen incluso atacando narcos dentro del propio territorio venezolano. ¿Eso no podría generar una situación realmente que se genere, digamos, se amplía a ciertos lugares de la región situaciones de violencia? Estoy pensando en Colombia precisamente. Bueno, primer tema interesante es mañana, hoy es lunes, Sí. mañana va a haber una reunión por primera vez en muchas décadas de todos los generales de los Estados Y Unidos. los almirantes, sí. Por eso, Sí. todos Todos. en Cuántico con el ministro de la Guerra, secretario de la Guerra, ya no es más de Defensa de los Estados Unidos. Vamos a ver qué sale de ahí. Ya. Segundo tema, claramente no está atacando al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela es Edmundo González Urrutia, exiliado Claro, en claro. este El momento gobierno en legítimo, España. digamos, Exacto, el que claro. ganó las elecciones. Hasta tal punto es el que ganó las elecciones que Lula, viejo socio político de Maduro, dice, no, yo no reconozco a Maduro, lo dijo oficialmente Claro. su ministro de Relaciones Exteriores, y Itamaraty no dice pavadas, Claro. lo dijo precisamente, nunca nos mostró las actas, no lo podemos reconocer como presidente. Entonces, la situación entonces no se expande en la región. Claro. Una cosa distinta sería que, por ejemplo, Trump se metiera en Colombia. Claro. Ahí hay un presidente electo, no me gusta, pero hay un presidente Hay un electo. presidente O que ganó se las met- elecciones. Más Claro, allá que dice que la puede llegar a perder, pero la bueno, ganó. pero hoy es. La ganó. O que se metiera en México, Claro. donde tiene muchas diferencias, Sí. mucho menos de las que se dice, Mucho. tiene muchas diferencias, pero es un gobierno legítimo y elegido. Eso fue a hacer Marco Rubio. Claro. Marco Rubio fue y le dijo a la presidenta de México, nosotros estamos atacando a un narcotraficante, no al presidente de Venezuela. Claro. Con ustedes atacaremos el narcotráfico juntos cuando ustedes quieran. Allá no, porque el narcotráfico es el gobierno, es Claro. un narcoestado. Entonces yo no veo realmente contagio. ¿Por qué? ¿Alguien vio llegar una escuadrilla de aviones rusos a Caracas? ¿De aviones chinos a Caracas? No. No. Los aliados estratégicos de Maduro dicen, mientras a mí me respeten los contratos petroleros, Claro. mientras a mí me respeten los acuerdos que tengo hechos con Venezuela, Maduro no es mi problema porque Maduro es un hombre imposible de predecir. Esto es lo mismo que pasó en su momento cuando a mí me preguntaban sobre el bombardeo de Estados Unidos a las centrales de enriquecimiento de uranio de Irán. Sí. Me decían, bueno, pero ¿cómo va a reaccionar China? Mire, si China hubiera querido reaccionar... Miró para otro lado. No, pero no solamente miró para otro lado. A todos nos han dicho, y tienen razón, que esas 36 horas de vuelo para bombardear, no 30 minutos como está Caracas, Claro. 36 horas de vuelo para bombardear el enriquecimiento de uranio En- de los ayatolas, los radares no los vieron, es cierto, pero los satélites chinos sí, y no les Claro. avisaron. No le avisaron y no dijeron nada. Dejaron que actuara Estados Unidos. Y 3 meses después, un país con embargo petrolero como Irán, Estados Unidos autorizó venderle petróleo ¿a quién? A China. A China, claro. Por eso las superpotencias hablan más de lo que pensamos. A fin del mes de octubre va a haber una cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur, en la cumbre de la PEC.
Pero además, Xi Jinping lo ha llamado por teléfono y le dijo, venga a Beijing, lo vamos a recibir como quien es, uno de los líderes del mundo. Interesantísimo. Ahora, de esta reunión de todos los generales de los Estados Unidos que ha despertado la atención del periodismo, de la clase política y del mundo, dicen que es tan grande ese acontecimiento que no sería solamente Venezuela, sino que están pensando en Irán, porque Irán, al parecer, no ha perdido todo el uranio enriquecido, al contrario, lo está regenerando y ha, digamos, mantenido mucho de lo que tenía, porque, bueno, los bombardeos tanto de Estados Unidos como de Israel no generaron el efecto buscado, ¿no? No, primero, lo que hizo Irán con anticipación es retirar el uranio enriquecido que tenía en los depósitos que fueron bombardeados. Y esos fueron a Moscú. Es decir, ese uranio enriquecido lo tiene Putin. Lo tiene Putin. Regalarle cosas a Putin no suele ser un buen negocio. Hay que ver si lo devuelve. Por eso hay que ver si lo devuelve. Por ejemplo, el dictador de Siria, cuando se fue allá con toda su plata, nunca más nadie supo de él, ¿no? No sé, por ahí lo pasa bien, pero no creo que maneje toda su fortuna estando en los bancos de Putin. Pero volvamos a esta reunión de mañana. Mire, yo hablo prácticamente todos los días con fuentes muy confiables de Estados Unidos, del gobierno norteamericano. Nadie sabe qué pasa mañana. Ni en el Departamento de Estado. Hay un secreto absoluto. Absolutamente. Yo creo que hay que esperar y ver, ¿no? Wait and see. Estaba pensando en el tema internacional. También hay una posibilidad de que los Estados Unidos surjan victoriosos, sobre todo Donald Trump, de estas negociaciones que ha llevado adelante por la paz entre Israel y el grupo Hamas, o entre Israel y Gaza, como se quiera decir. Hasta ahora lo que se conoce, que es el título de todos los portales internacionales, es que Netanyahu ha dicho que sí al plan de 21 puntos de Donald Trump. Están esperando la respuesta de Hamas. Si Hamas dice que sí, entre otras cosas, tiene que entregar los 48 rehenes, en 72 horas los 48 rehenes. Israel va a liberar una cantidad de condenados a cadena perpetua criminales y también a detenidos comunes. Como primer paso, terminaría, o por lo menos entraría un cese del fuego por tiempo indeterminado y terminaría la guerra. Eso, hay optimismo al respecto, más allá de que jamás todavía no ha respondido, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría es que tiene muchas posibilidades de que eso ocurra. Sí. Si bien la estructura de Hamas está descabezada, esto es difícil tomar decisiones de una estructura que prácticamente todo su liderazgo fue ejecutado por Israel. Está atomizada la Está atomizado y obviamente quien tiene la sartén por el mango es quien controle los rehenes. Ese tiene que tomar una decisión, pero además ese sabe que si no lo soluciona está condenado a muerte, ¿no? Esto es bastante claro. Sí, ahora, de hecho, perdóname, Trump le dijo a Netanyahu, si no nos dicen que sí desde Hamas, yo voy a apoyar para que vos actúes con toda la fuerza. Exactamente. Bueno, yo lo que creo es que hay que buscar la paz, hay que buscar el alto el fuego, hay que buscar que se liberen los rehenes, pero hay que tener algo claro. Para que esa zona del mundo se pacifique, es imprescindible que los países que rodean a Israel reconozcan su existencia. Para llegar a lo que fueron los pactos de Abraham y que se expandan, lo primero es reconocer al otro. Si vos te seguís planteando que lo que querés es sacarlo de la realidad, que querés acabar con él, no hay una negociación final de fondo. Cuando a mí me dicen, ¿está de acuerdo en la teoría de los dos estados? Por supuesto, yo quiero un estado palestino y quiero un estado israelí, pero primero todos tienen que reconocer que Israel existe. Si no, y además que no pueden... En ese Estado palestino no le pueden sacar la salida al mar a Israel, es decir, tiene que haber una racionalidad. ¿Hubo racionalidad? Sí, hubo en Camp David en su momento. Claro, todo el mundo se olvidó, pero los que tenemos nuestros años, en ese momento pensábamos que la paz venía. Yo siempre voy a estar del lado de la paz. Ahora, hay que tener en cuenta la mente de los criminales. ¿Por qué fue el 7 de octubre? ¿Qué sentido tenía el 7 de octubre? Ir a destruir población civil. ¿Cuál iba a ser la consecuencia a la que ocurrió? Entonces, ¿quién pensó esa maldad? Esa maldad la pensaron en Teherán. No la pensaron ni Hezbollah, ni los hutíes. Jamás fue un instrumento, una parte de Hamas fue un instrumento de Hezbollah, de Irán. Y desde entonces los vienen destruyendo a todos. Entonces llegará un momento que alguien va a decir, no tiene sentido, porque va a llegar un momento en que si realmente acá no hay un acuerdo, también Khamenei está en riesgo.
Es cierto. La última pregunta, y le pido una respuesta corta, me estoy quedando sin tiempo. ¿Entró en su ocaso definitivo el liderazgo de Cristina y surge con contundencia lo de Kicillof o todavía hay que esperar un poco? Depende de octubre. Depende de lo que pase en octubre. Si en octubre en provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza supera o empata al kirchnerismo, es el fin de Cristina y es el nacimiento de un liderazgo que es el de Kicillof, que ganó muy bien las elecciones del 7. Ahora, si ahora lo que vamos a tener es un triunfo de la lista de Cristina, estamos en problemas, y también lo está Kicillof en problemas, porque esa lista la hizo Cristina y esa lista es Grabois. Esa lista es Grabois, efectivamente. Doctor Rucau, como siempre, un verdadero gusto. Al contrario. Muchísimas gracias. Enseguidita, en instante, va a estar con nosotros Ramiro Castiñeira, un economista de Fuste, para enfocarnos en qué está pasando en la economía y hacia dónde va, y vamos a tratar de conocer a Gonzalo Roca. Nada más y nada menos va a tener que enfrentar a Schiaretti en Córdoba como primer candidato de la Libertad Avanza. Es un personaje no muy conocido y vamos a tratar de presentarlo en sociedad. Ya venimos. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a tratar de hablar y de entender con la facilidad y lo didáctico que es Ramiro Castiñeira. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. A ver si coincidís con este diagnóstico y nos explicás qué pasó. A ver. Hasta hace muy poco, digamos, se veía que el gobierno argentino estaba en dificultades y al borde del abismo. Se retiró de ese abismo, recuperó aire, recuperó yo diría, la agenda, la iniciativa política. Sí. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Solo el apoyo económico del secretario de Estado o también el apoyo político de Trump? ¿Cómo lo ves? Primero hay que entender por qué el abismo, si querés la palabra. Porque realmente hubo dos eventos importantes, los dos políticos, si querés, que mostraban de que Argentina, este nuevo rumbo, como que lo pone en duda. Claro. Y es decir, uno era, en la política vimos lo que fue el legislativo, todo un bombardeo directamente a lo que es el centro de la política económica, que es el equilibrio en las cuentas públicas, que es lo que va a permitir matar la inflación, lo que va a permitir frenar el endeudamiento, que es, mirá, si gasto nada más que lo que recaudo, no necesito ni emitir pesos ni emitir deuda. Claro. Eso es la esencia del modelo económico. Y eso es lo que bombardeaba el kirchnerismo y acompañado por otros sectores de la oposición. Exactamente, pero el punto es no menor, porque justamente el mundo desde afuera que se pregunta, bueno, ¿este nuevo rumbo tiene apoyo social? Y después el segundo fue en un evento electoral, gana por paliza directamente, es la palabra, el kirchnerismo, y finalmente la sociedad pareciera que premió al irresponsable, porque quienes estuvieron gobernando eran los que llevaron la inflación al 200%, los que llevaron el déficit fiscal a 15 puntos del PBI y tantas otras desmanejos macroeconómicos que... Además de la corrupción, autoritarismo y todo lo demás. Por todo eso, entonces, el mercado, que el mercado es la gente, no es una entelequia, es la propia sociedad o una parte de la sociedad que dijo, bueno, si van a volver los que llevaron a la Argentina al desastre, no cuenten conmigo. Están en el horno, estamos en el horno. Si va a pasar, no cuenten conmigo. Entonces... ahí, entre la incertidumbre, los miedos que observó, punto no menor, que en las dos tiene mucho fuego artificio. ¿Por qué? Porque todo el bombardeo de gasto público que intentaron hacer, que son 2 puntos del PBI, no tiene su fuente de financiamiento y por lo tanto todos los proyectos de ley nacen muertos. Claro. Porque un proyecto de ley necesita sí o sí dónde quiero gastar, cómo lo voy a financiar. Claro. Si solo decís cómo quiero gastar, nace muerto. Claro. Entonces, el legislativo aprobó 2,5 puntos de gasto público muerto. Y lo va a poner en evidencia la justicia porque va a decir, mirá, no tiene fuente de financiamiento esto. Claro. Entonces, listo, nace muerto. Entonces, el primer fuego de artificio. Y el segundo fuego de artificio en lo que es la provincia de Buenos Aires, en rigor, y queda mostrado en muchos políticos, analistas políticos, pero me animo a hacer también la acotación, que lo he escuchado, de que mucha gente no fue a votar, y justamente es, si querés, los quienes quedaron huérfanos de Cambiemos. Claro. ¿No? El peronismo fue a votar. El voto blando, lo que se dice.
El peronismo evidentemente sacó más o menos la misma cantidad de votos, la Libertad Avanza sacó más o menos la misma cantidad de votos, y acá el que sacó la misma cantidad de votos que en lo que eran los ex Cambiemos, si querés, un puchito se fueron al Somos, pero realmente poco, es anecdótico, y 2,5 millones de personas no fueron a votar. Se quedaron en su casa, claro. Se quedaron en su casa. Entonces, si esa gente ahora en la nacional va a votar, va a mostrar que el antikirchnerismo es más grande que lo que esos 14 puntos de paliza demuestran. Si finalmente la sociedad demuestra, no, mirá, efectivamente son 14 puntos de diferencia con el kirchnerismo, si Argentina quiere socialismo, va a tener socialismo de fin de todo. Sí. O sea, es lo que quiera la Argentina. Y no es menor decir, no es una... es una descripción realmente cuando decimos socialismo, porque Argentina viene de un modelo económico que centró, si querés, toda su política económica copiando al fascismo italiano, que es el control de precios, los controles cambiarios, los controles sobre las importaciones. La burocracia sindical. La burocracia sindical, el mucho gasto público que tiene como principal objetivo comprar los votos con dádivas, es decir, todo financiado con emisión monetaria. Eso, si querés, es la copia del fascismo italiano. Y sobre eso encima lo que sumó el kirchnerismo es el socialismo del siglo XXI. Las expropiaciones de empresas, como puede ser YPF, Aerolíneas Argentinas, las expropiaciones de ahorros, como puede ser las AFJP, y otra característica típica del comunismo ya directamente, que es la destrucción total de las estadísticas públicas en Argentina. Sobre eso encima también la destrucción total de la moneda en Argentina, otra vez 3 puntos de inflación, 300% de inflación, y sobre eso el reviente total de todos los activos externos que tenga el Banco Central. Por eso, de hecho, Alberto Fernández se fue con reservas negativas, pero no es la primera vez que el peronismo deja reservas negativas. Dejó reservas negativas en los 40, dejó reservas negativas en los 70, dejó reservas negativas con Cristina, o si querés cero, Cristina, claro. Y después con Alberto Fernández ya directamente en negativo. Entonces, lo que voy es, si Argentina quiere socialismo, lo va a tener. Entonces, con el voto que quiere. Si quiere más de lo mismo, lo va a tener, porque de hecho hace 70 años que tiene más de lo mismo, y usualmente cuando tiene la oportunidad de votar, votaba más de lo mismo. Así que, si Argentina quiere algo diferente, algo que vaya que tenga como norte Occidente, capitalismo y la libertad, hoy también tiene la opción, cosa que muchísimos años ni siquiera la tuvo. Ni siquiera la tuvo. Escúchame, Ramiro, cuando, digamos, aparece el discurso, los abrazos, los anuncios del secretario del Tesoro, de Trump, rápidamente es como un aire fresco que viene hacia la economía, hacia la Argentina. Sí. Y fueron bajando el dólar, bajando el riesgo país, subiendo los bonos. Hoy hubo un pequeño parate o cambio, hoy como que se frenó ese buen impulso. ¿Qué pasó? A ver, también te lo voy a separar en dos cosas. Primero, que el destino de Argentina lo definen los argentinos, no lo va a definir Trump con el apoyo. Claro. Entonces, el mercado dice, excelente, tenés el apoyo financiero, si querés, de Estados Unidos, perfecto, vale. Pero el rumbo lo decide la urna. Claro. Entonces, vamos a ver qué decide la gente, a ver si apoya este cambio de modelo económico o nos metemos en el barro de los últimos 70 años. Claro. Es el primer punto ese. Y segundo punto, si querés, el gobierno en las últimas medidas sumó un poquitito de cepo, ¿no? De hecho, la brecha ahora está al 10%. Claro. Fue una señal que medio que no gustó. Claro, si bien un poco contradictoria, como por cómo venía, más allá de que sea necesaria. A ver, no hay duda de cuál es el norte de este gobierno, eso no hay duda, y de dónde venimos. Es decir, la brecha estaba en 200, hoy está en 10, evidentemente está desarmando todo si no sería de 200%. Claro. No, el mercado, o si querés, el gobierno está buscando a la máxima velocidad posible, ir desarmando todos los controles cambiarios, todos los controles que tenía la macroeconomía y a la velocidad que quiera la gente. Claro. Entonces, porque también el otro punto es un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, siempre preguntábamos, ¿la gente lo tolerará, no lo tolerará? Bueno, todavía hay que hacer un ajuste, si querés, adicional para poder bajar otros impuestos, para bajar retenciones, para sacar impuesto al cheque, para disminuir ingresos brutos. Entonces, ¿a qué velocidad quiere ir la gente? Bueno, lo define la urna. Entonces acá manda el soberano. Entonces el mercado y la gente misma se queda esperando a ver cuál es el voto de la gente, así define primero el rumbo y también en la velocidad. Es interesantísimo la manera en que lo planteas.
cómo la economía y toda la vida nacional la definen los ciudadanos y no desde afuera, y es el único respaldo que puede darle un empujón y un sostén fuerte al gobierno. Que a usted ya es una pregunta política, te iba a preguntar sobre el tema de la ampliación de la base de sustentación política, de ampliar, cosa que hasta ahora no lo estaba haciendo Milei, más allá de que este fin de semana se comunicó con Macri, ya empieza a hablar con algunos gobernadores, pero desde lo económico exacto, ¿cómo fue tomado? ¿Por qué se favoreció solamente a las grandes cerealeras y por qué un sector de la producción agropecuaria que básicamente lo ha votado a Milei se quedaron enojados, se quedaron molestos por lo que pasó? Primero, también tomar perspectiva histórica nos va a permitir dimensionar a dónde estuvimos estos 3 días, ¿no? Porque fueron 3 días que ya era la brecha cero, la brecha cambiaria cero y retenciones cero. Y incluso no había ningún cupo a las exportaciones. La combinación de las tres es la primera vez. Duró 3 días, pero fue por 3 días, hacía 25 años que no sucedían las 3 cosas. Claro. Que no había cupos a las exportaciones, es decir, que no estaba un burócrata diciendo vos no podés exportar trigo. No había brecha cambiaria, lo cual no es menor, porque una brecha del 200% implica que si vos exportás $1, a vos te llegan 33 centavos de dólar. Claro. Y sobre eso encima tampoco existieron retenciones, porque recordemos que una brecha del 200% y encima retenciones, esos 33 centavos de dólar, en rigor te quedan 25. Claro. Entonces, fueron 3 días del norte que tiene que tener la Argentina. No, 0 cupo, 0 retenciones y una moneda completamente libre con 0 brecha. Claro. Ese es el norte. Ahora, evidentemente, fueron 3 aires de economía de mercado, de libertad absoluta. Y claro, y muchos se quedaron con ganas de quiero respirar eso otra vez. Quiero seguir. Bueno, y ojalá que en breve, que a la velocidad que consideren las urnas, porque el gobierno no tengo duda de que lo haría, a la velocidad que consideren las urnas, vas a ver que el norte es ese. 0 brecha, 0 cupo, 0 retenciones. Ramiro Castinero, un gusto, como siempre, muy didáctico y muy claro, muy amable. Por favor. Tengo la posibilidad de conversar con Gonzalo Roca, creo que me está escuchando, estamos haciendo un Zoom allí, con quien es primer candidato a diputado, quien encabeza la lista de diputados, ahí lo estamos viendo. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo le va? Alfredo Leuco es mi nombre. Yo le voy a hacer el traductor del cordobés porque me sale bastante bien el idioma cordobés. Pero bueno, cuénteme por qué toma la decisión de meterse en política alguien que no tiene trayectoria en política. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Buenas noches, Alfredo, ¿me escuchas bien? Buenas noches, lo escucho bien, lo escucho bien. Bueno, Alfredo, mira, yo soy fruto de un proceso, te diría que de indignación, de aquella foto de la fiesta de Olivos, de Alberto Fernández en la época de la pandemia. Bueno, por algunos episodios familiares que me habían ocurrido, cuando salieron esas fotos, lo vi como una injusticia y una impunidad total, y la verdad que me indigné, me generó la necesidad de aportar algo en la vida de la sociedad, y luego, inspirado por el presidente Milei, que decidí dar un primer paso y participar en las elecciones de 2023. Yo me encargué de la fiscalización acá en la provincia, y luego en el armado del partido, y me toca, digamos, hoy estar acá liderando la lista del presidente Milei en tan importante elección que nos estamos jugando gran parte del futuro del país en esta elección de octubre, ¿no? Claro, usted tiene una gran responsabilidad, Gonzalo, porque Milei en Córdoba siempre le fue muy bien, ha hecho elecciones con porcentajes realmente espectaculares. Vamos a ver, ¿cuál es la principal propuesta que usted lleva y cuál es la principal crítica que le hace a un hombre muy enraizado en la provincia como él es el ex gobernador Juan Schiaretti? Bueno, lo que es propuesta, nosotros en Córdoba estamos acostumbrados a ir a pelear contra los gobiernos populistas, ¿no? Hemos salvado al país del kirchnerismo varias veces, y ahora estamos en este proceso, esta bisagra, que es concluir con los cambios que iniciamos en el 2023 y dar, digamos, un paso hacia adelante con las transformaciones que todavía hacen falta, para que a Argentina le vaya bien, y si le va bien a Argentina, Córdoba es de las que más provecho le va a sacar, ¿no? Porque una provincia tan pujante y tan trabajadora como la nuestra, si tenemos libertad y seguridad jurídica y no trabas en nuestro desarrollo económico, bueno, tenemos grandes chances de volar. La principal crítica que yo le puedo hacer a mis contrincantes o adversarios acá en la elección esta, es que el cambio se tiene que hacer a fondo, que no hay punto de intermedio.
que los puntos intermedios son los que nos han traído, luego de 100 años de fracaso y desilusión, hasta ese noviembre de 2023, donde no había ninguna variable y el país estaba colapsado, ¿no? Con 50% de pobreza, con la inflación del 25% mensual, bueno, con el cepo cambiario y demás, que no permitían al país desarrollarse y crecer. Bueno, 2 años después estamos en esta posibilidad, luego de haber ordenado la macroeconomía, la posibilidad de seguir con las transformaciones de segunda generación que llama el presidente, como la impositiva y laboral, que no permiten ese punto intermedio, sino que es ir a fondo. Ya el pasado nos puso a prueba con el gradualismo y ese punto intermedio y no nos fue bien. Lo pagamos muy caro al fracaso y esa desilusión. Y por eso en este momento es que nosotros tenemos que no aflojar, dar para adelante, porque todo el esfuerzo que venimos haciendo tiene que valer la pena para todo el pueblo argentino, ¿no? Le pregunto, usted tiene experiencia no en la militancia política, pero sí en la militancia empresarial, si no me equivoco, ha integrado la Federación de Expendedores de Combustible. ¿Eso le ha dado una capacidad de negociación, una capacidad de ver los problemas y enfrentarlos? ¿Cierto que eso lo ha preparado para participar en el Congreso que se viene? Pues bueno, usted va a entrar seguro como diputado nacional, ¿no es cierto? Sí, seguramente. Ya llevamos 10 años haciendo política gremial empresaria en el rubro de los combustibles. Alguna experiencia uno va adquiriendo, ¿no? Con ese paso del tiempo y trabajando con equipos de trabajo, con gente, o con consejos directivos y demás, que van dando cierta gimnasia, además de que soy paritario en mi rubro, así que tengo un poder negocial y creo, por supuesto, que yo soy abogado ya con 23 años de ejercicio de la profesión, me formé afuera en un magíster en Derecho Empresarial, soy diplomado en la Austral de Derecho y Hidrocarburos, tengo, digamos, eh, nada, antecedente como para poder estar, por supuesto, en el Congreso de la Nación. ¿Usted cree, estamos hablando con Gonzalo Roca, es el primer candidato quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba? ¿Usted cree que la candidatura de Natalia de la Sota le va a quitar un poco de votos a la lista de Juan Schiaretti? Sí, es lo que estamos viendo hoy, por varias razones. La primera es que Natalia de la Sota representa el anti-Milei en Córdoba. Ella misma lo ha manifestado de manera expresa que su intención es ponerle un freno al presidente en todos los ámbitos. Entonces, un poco que el electorado anti-Milei se está volcando hacia su figura. Y el segundo, que no es poco menor, el tema de que digamos, el peronismo clásico, la gente, los dirigentes que están trabajando desde hace muchos años, no encuentran una puerta de poder participar. Permanentemente le ponen figuras como el ex gobernador, que eso no es otra cosa que hacerles ver que no tienen lugar y que su trabajo y su esfuerzo muchas veces no vale la pena. Por eso que muchos también de esos dirigentes se están volcando con la figura de Natalia de Soto. ¿Juega algún rol gente que ha quedado afuera de las listas? Digo, Luis Juez, Rodrigo de Loredo, ¿juegan algún rol en la campaña? ¿Están acompañando o están mirando desde la tribuna? Bueno, mira, ahora estoy en una estación de servicio en Villa María. Estamos volviendo de un encuentro de referente y militante con Luis Juez. Luis Juez nos acompaña en Alianza, él no acompaña en la lista nuestra, no tiene ningún candidato en la lista, digamos, le acompaña en la lista nuestra porque considera que el presidente tiene que tener musculatura política propia, así que le acompaña. Estoy ahora en la estación de servicio volviendo ya para la ciudad de Córdoba. ¿Y en el caso de Loredo? No, con De Loredo no hemos tenido contacto más que en algunos actos sociales, digamos, en algunas reuniones sociales. Gonzalo Roca, le agradezco muchísimo, es interesante presentarlo en sociedad acá a nivel nacional para que lo conozcan. Seguramente no va a ser la última vez que conversemos. Le mando un abrazo y gracias por atendernos. Encantado, un gusto, Alfredo. Saludos a toda la audiencia. Que ande muy bien. Bueno, Gonzalo Roca, primer candidato, encabeza la lista de La Libertad Avanza. Nosotros nos estamos retirando. Avanza La Libertad, veremos. Este programa aquí termina. Lo espero el próximo martes. Gracias por todo.